buenos días y feliz sábado a ustedes que están aquí con nosotros un sábado más en Sábado en Familia. Queremos darte gracias, muchísimas gracias, porque cada sábado hemos visto que te conectas y compartes el enlace. Este sábado no queremos que sea diferente, así que te invito a que mandes ahorita mismo el enlace a tus amigos y tus familiares para que todos podamos disfrutar de un sábado en familia. Tendremos segmentos muy especiales como cada sábado que disfrutamos aquí junto en nuestra programación, y iniciaremos con Código Binario, un segmento donde aprenderemos un poco más de la lección de esta semana. El invitado para este sábado es el pastor Walter Flamenco, que estará informándonos un poco de la lección número 9 junto al compañero Elías Ledesmas. Te invitamos para que te quedes aquí con nosotros en Sábado en Familia y disfrutes de toda la programación que hemos preparado para ti. Me encontraba perdido y solo, sin refugio y en total abandono. Ningún esfuerzo humano me pudo ayudar, pero una esperanza solo puede salvar. Busqué a Dios y lo encontré, solo Él me pudo librar, con sus alas me cubrió y con Él salvo estoy. Gloria a Dios, gloria al Rey, gloria solo a Él. Gloria a Dios, gloria al Rey, gloria solo a Él. Ya mis pecados Él ha perdonado, ahora soy libre y no condenado. A la muerte Cristo venció y nos regaló la redención. Busqué a Dios y lo encontré, solo Él me pudo librar, con sus alas me cubrió y con Él salvo estoy. Gloria a Dios, gloria al Rey, gloria solo a Él. Gloria a Dios, gloria al Rey, gloria solo a Él. Busqué a Dios y lo encontré, solo Él me pudo librar, con sus alas me cubrió y con Él salvo estoy. Gloria a Dios, gloria al Rey, gloria solo a Él. Gloria a Dios, gloria al Rey, gloria solo a Él. Gloria solo a Él, gloria solo a Él. Bienvenidos hermanos y amigos a este su segmento Código Binario acá en Sábado en Familia. Estamos muy contentos de que nos acompañen y esta mañana vamos a hacer un estudio de la Biblia bien interesante. Es la lección número 9 de lo que ha sido este trimestre. Se titula Servir y Salvar. Y estoy acompañado de mi amigo el pastor Walter Flamenco,
quien está con nosotros en esta mañana, él es el director de Escuela Sabática de nuestra Asociación Occidental Panameña. Y bueno, pastor, bienvenido a nuestro espacio acá en Sábado en Familia. Muchas gracias, Elías. Un placer acompañarles en este espacio. Y bueno, estamos aquí para compartir lo que es la lección especial de esta semana. Así es, así es. Una lección bien interesante, un estudio bien bonito, muy interesante, muy profundo también. Y bueno, gracias por su compañía en esta mañana. Vamos a entrar entonces de una vez en materia para que entonces podamos desglosar cuál ha sido ese mensaje que hemos estudiado durante toda esta semana. Muy bien, gracias, Elías. ¿Qué tal, amigos? La verdad es que cada semana somos enriquecidos al estudiar lecciones que el folleto de Escuela Sabática nos trae. Este trimestre hemos estado estudiando acerca del libro de Isaías. Y hablando, Elías, acerca del libro de Isaías, hemos estudiado que a través de los diferentes capítulos se narra la experiencia del pueblo de Israel. Exactamente. Una experiencia que de pronto se torna un poco triste porque el pueblo de Israel habían abandonado los principios que Dios les había establecido. Habían comenzado a adorar dioses paganos, habían introducido diferentes cosas que no eran parte del legado que Dios quería para el pueblo en la adoración. Había corrupción en los líderes, en los sacerdotes, en todas las áreas del pueblo. Y vemos cómo Dios usa naciones paganas para tratar de hacerlo recapacitar. Exacto. Vimos la experiencia con los asirios, a pesar de que ellos los asediaban. Sin embargo, un rey trató de hacer lo que Dios quería, Ezequías, y vencieron a Sennacherib. Pero luego aparecen los babilonios, y ahí sí vemos que los llevan como esclavos, ¿no es cierto? Un tiempo muy duro para el pueblo. Exactamente. Y mientras ellos estaban en Babilonia, ellos añoraban regresar a Jerusalén, añoraban lo que hacían en Jerusalén. Así es. Y es así que ahora los capítulos 41 al 45 de Isaías aparece como la esperanza, Dios recordándose del pueblo, enviando un mensaje importante al pueblo. Así es, estudiamos la semana pasada que decía que ya el pueblo había pagado el doble de lo que tenía que pagar, que ya venían tiempos mejores. ¡Wow! ¡Qué bonito! Esta parte, nos gusta mucho la parte cuando son mensajes bonitos, pero también esos días duros enseñaron, como decíamos en lecciones anteriores, a la mala. El pueblo entendió por medio de cosas muy fuertes, pero vemos ahora un mensaje bien interesante, pastor, que no solamente es para el tiempo presente, sino también era profético. El libro de Isaías se tornó bien en este caso, hablando hacia el futuro. Y de eso se trata, aplicarlo a nosotros. Y vemos que la experiencia en ese momento de los capítulos 41 al 45, Isaías nos plantea, ha llegado el momento de un Salvador, de un libertador. Y se plantean en la lección de esta semana por lo menos 3 aspectos, o 3 siervos, ¿verdad? Porque el concepto es servir y salvar. Ahora, aparece en el capítulo 41 un primer siervo. Aparece también en el capítulo 42 un segundo siervo, en los capítulos 44, 45, un tercer siervo, pero se vuelve al segundo siervo al final de la lección. Exacto. Así que, ¿qué te parece si vamos analizando entonces Claro estos que conceptos? sí, vamos a estudiar ese primer siervo para ver cómo nosotros podemos aplicar eso y entenderlo, porque quizá algunos de nuestros amigos que nos están viendo puede ser que sea primera vez que están leyendo la Biblia, o que ya nos han estado siguiendo en la programación y ya vienen con un estudio sistemático de lo que ha sido el libro de Isaías. Es correcto. En el capítulo 41 de Isaías se habla acerca del primer siervo. Quiero leer del versículo 8 en adelante. Dice, pero tú, Israel, siervo mío eres tú. Tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Aquí vemos entonces que Dios está recordándoles a través del profeta Isaías que Él escogió un siervo. Pero este siervo no se está refiriendo a una persona. Aunque se menciona el nombre Jacob, Jacob aparece allí porque podemos decir que es el origen de lo que fueron las 12 tribus de Israel. Algunos dirán, pero ¿qué acerca de Abraham? ¿Qué acerca de Isaac? Exacto. Bueno,
Abraham es considerado el padre de toda la nación, ¿verdad? Hebrea, pero también ahí está la nación de los árabes, ¿verdad? A través del hijo de Ismael, es correcto. Pero el hijo de Abraham, Isaac, tuvo dos hijos. Tuvo a Jacob y tuvo a Esaú. Pero Jacob, ¿por qué no Isaac? Porque Jacob representa lo que podemos hacer al pueblo de Israel. Él era el engañador, él era el usurpador, era aquel que hizo cosas para tratar de lograr sus propios beneficios, se apartó un poco del plan original de Dios y buscó hacer su propio interés. Pero Jacob tiene un encuentro con el Señor y al encontrarse con el Señor, él recapacita en toda su vida de pecado, en todo lo que él había hecho de forma incorrecta. Por lo tanto, representa entonces el concepto que Dios quiere plantear. Y a través de Jacob, Dios entonces forma la nación de Israel. Esos 12 hijos llegan a representar la nación de Israel. Por eso, el primer siervo que aparece acá no es Jacob, sino Israel. Israel como, así que, como nación. Exactamente, como nación. Así que cuando dice a ti, pero tú, Israel, siervo mío eres tú, se refiere a Israel como nación. Te llamé, dice, de los confines de la tierra. Mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Dios tenía un plan especial para el pueblo de Israel. Lo escogió para que fueran una influencia positiva a todas las naciones. Así es. Para que representasen a Dios acá en la tierra. Y por eso entonces Él los escoge. Y ahí hay un texto, me gusta, Elías. Okay. Yo creo que para muchos el versículo 10 es uno de los textos favoritos. Oh, sí, es una promesa muy exactamente, poderosa. Exactamente. Y ahí Dios habla a este siervo, a Israel como nación. Le dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y lo uno con el versículo 13. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Dios, a través del profeta Isaías, quería recordarle al pueblo de Israel en cautividad en Babilonia que Él tenía un plan especial, que Él no los había abandonado, que Él estaba siempre preocupado de decir, no temas, yo estoy con ustedes. O sea, Dios siempre, aunque el hombre pecador se siente lejos de Dios, Dios le dice, yo estoy contigo. Y hoy nos lo vuelve a decir. Y cada día nos lo sigue diciendo. Y es una de las cosas que siempre tratamos de inculcar o de compartir con nuestros amigos. Que Dios es presente, aunque lo leemos en estas historias maravillosas en el Antiguo Testamento, Él actualmente también puede ser parte de nuestra vida y nos puede ayudar, nos puede levantar. Y en medio de todas las cosas que posiblemente estemos viviendo ahora, con esto de la pandemia, con los asuntos económicos, del calentamiento global, los cambios climáticos, el Señor está presente todavía. Y con la misma fuerza que en el Antiguo Testamento. Así es, y por eso nos dice, no temas, yo estoy contigo. O sea, la seguridad que no estamos solos. Así que mis queridos, recuerden eso, es muy importante. Y por eso este primer siervo que aparece en la lección de esta semana se refiere al pueblo de Israel. Y podemos saber que ese mensaje es para nosotros también hoy en día. Dios nos da la seguridad, que no importa nuestros pecados, no importa si estamos lejos de Él, no importa lo que hemos hecho que no le agrada a Él. Él siempre nos dice, no temas, yo estoy contigo, ven, estoy dispuesto a restaurarte, a liberarte, a salvarte. Así es. Pastor, ¿qué tal si vemos ese segundo siervo? Todavía nos queda un poco de tiempo en este espacio, podemos hablar de repente de la introducción a ese segundo siervo antes de hacer la pausa. Es correcto, en el capítulo 42, en el versículo 1, y por cierto, es el texto clave de esta semana, el texto de memoria, dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. A diferencia ahora de un pueblo, el primer siervo, Israel, ahora pareciera que se está hablando de una persona. Exacto. No está hablando de un pueblo, porque lo hace de una forma ya más personal y con características específicas. Y quisiera resaltar la característica que dice, sobre él mi espíritu, he puesto sobre él mi espíritu. Ahora, cuando uno analiza en la historia del pueblo de Israel,
sobre quién fue puesto el Espíritu de Dios, llegamos a la conclusión, Elías, que solamente una persona reúne ese requisito, y esa persona es Cristo. Exacto. Porque desde el origen, recuerden que cuando Jesús fue concebido ¿por qué? Por obra y gracia del Espíritu. Exacto. Cuando Jesús comenzó su ministerio, dice que fue bautizado por Juan y el Espíritu fue sobre él en forma de paloma. Unas palabras muy parecidas a estas que dice Isaías 42:1. Pareciera que el Señor mismo, sabiendo lo que se había estudiado, porque estas personas conocían el libro de Isaías, Él pronuncia estas palabras haciendo cumplirse esto que ya estaba predicho hace muchísimos años. Exactamente, se habla del ungido, ¿verdad? El Mesías, la palabra Mesías significa ungido. Así que vemos, también dice, cuando Jesús, después que fue bautizado, comienza su ministerio ya público, el Espíritu lo llevó al desierto. Exacto. Y así vemos que el Espíritu va guiando la vida de Cristo, aun cuando estaba en la cruz muriendo, ¿verdad? El Espíritu estaba con él. Exacto. Así que el que reúne las características de ese siervo es Jesús Elías. Y ahí se está refiriendo específicamente a la libertad, aquel siervo, Jesús, el Mesías que vendría a liberar a su pueblo. Un mensaje real, un mensaje que muchos han puesto en duda y que actualmente muchos todavía no creen, pero sabemos que es un mensaje muy poderoso que podemos nosotros también compartir con otros, compartir y llevar ese mensaje de esperanza a muchas personas. Pastor, este estudio está bien interesante, le vamos a colocar una pequeña pausa, vamos a escuchar un lindo especial, una linda música y ya vamos a regresar para que entonces sigamos con el desarrollo de este estudio. Sí, mis amigos, no se aparten de acá, de su espacio Código Binario en este su sábado en familia. Ya regresamos. Solo de ti, Jesús, perdona si olvidé el motivo. No se trata de ti, tan solo de ti, Jesús. Eterno Rey, ¿cómo expresar lo que eres tú? Todo lo que soy te lo debo a ti y por eso más que traigo, Señor, tú me conoces.
se trata de ti, tan solo de ti, Jesús. Solo de ti, Jesús, perdona si olvidé el motivo, no se trata de ti, tan solo de ti, Jesús, oh Jesús, tan solo de ti, Jesús. Estamos de vuelta en Código Binario con nuestro pastor Walter Flamenco, quien es el director de Escuela Sabática de nuestra Asociación Occidental Panameña. Pastor, dejamos allí ese espacio donde estamos hablando de ese segundo siervo, representando al Señor Jesucristo, con todo su poder y gloria, estando como ser humano entre la tierra. Y como esas palabras del mismo Padre, hablando acerca de Él, decía que Él llevaba su espíritu. Y así se cumplió. Exactamente. Y no solo eso, también dice las características que él iba a tener. Él fue un siervo que no respondía cuando se le trataba mal, cuando se le trataba de impedir cumplir su ministerio. Él no respondía con eso, y por eso se cumple la profecía que decía que él guardaría silencio, ¿verdad? El Señor, a través de su acción, a través de podemos decir, de sus palabras, Él hacía más que sencillamente respondiendo de la misma forma como le trataban los otros, ¿verdad? Hay un versículo que dice que no quebrará la caña cascada, o sea, algo que ya está a punto de romperse. El Señor no venía a terminar de apagar todo, ese pabilo que humea, así como cuando, creo que usted ha usado, ¿cierto? Las lámparas de querosene o de alguno de estos, cuando ya está en lo último, que uno si lo sopla, eso se apaga. Llevando eso al ejemplo en la vida cristiana, nosotros debemos tomar el ejemplo del Señor Jesús, porque no todos nuestra lucha de fe es igual. Quizá algunos tenemos una fe un poquito más tambaleante que otros, y nosotros tenemos que llegar a ser como el Maestro, que en vez de venir a pisotear o a decir algunas cosas extra, el Señor vino a ayudar, a levantar, a soportar ese que ya estaba por allá, que bueno, que nadie daba por él nada. Es correcto. Jesús mismo dijo, el que de vosotros quiere ser el primero, tiene que ser vuestro siervo. Y el siervo es aquel que tiene una actitud de servicio, una actitud de hacer bien. Jesús dijo, el que quiere ser entre vosotros el mayor, el que se humilla, dice ser exaltado, más el que se ensalza será humillado. O sea, una actitud siempre de humildad, pero llena de gracia, de comprensión. Muy al contrario de lo que nos vende nuestro mundo, ¿cierto? Es correcto. Nuestro mundo nos llama a que nos exaltemos, a que estemos por encima de los demás, que nosotros somos los más importantes, pero el Señor nos dice todo lo contrario. Si queremos estar arriba, tenemos que ver hacia abajo y buscar lo más profundo para que entonces Él, en su poder, nos exalte a nosotros. Pero sin siquiera ser algo que nosotros queramos hacer, sino que será algo por añadidura, como podríamos decirlo así. Es correcto. Ahora, Elías, el concepto de salvación, es cierto, Jesús vino con una misión a esta tierra, a salvarnos. Él fue un siervo, pero Él tenía como fin salvar a la humanidad. Pero dentro del contexto que el pueblo de Israel estaba viviendo en Babilonia, esta lección nos plantea también que aparecería otro libertador y llega a ser también un siervo. Exacto. Se refiere a Ciro, quien era el que comandaba los ejércitos de los medos y los persas. Recordamos que en Babilonia era el poder principal de la época, pero Dios tenía otro plan no solamente para liberar a su pueblo, sino también cumplir las profecías que hablaban de que vendrían otros reinos. Así que aparece allí en los capítulos 44 y 45 mencionado específicamente el nombre de Ciro. Ahora, es interesante, Elías,
Esto que es. 150 años antes que apareciera Ciro, Ujú. el profeta Isaías lo menciona. Con nombre y todo. Esto es algo impresionante. Y algunos estudiantes de la Biblia consideran que al aparecer eso en el capítulo 45, dice, bueno, entonces Isaías no escribió el libro. ¿Cómo es posible Ajá. que 150 años después que Isaías existió, ahora aparece Ciro? Entonces dice, no, tuvo que haber otro Isaías, pero no es así. El libro en su contexto general dice que hubo un solo autor. La arqueología lo ha comprobado. El descubrimiento de los rollos del Mar Muerto allá en 1947 en las cuevas de Qumran, dice que se encuentra el libro de Isaías completo, por lo tanto reafirma que no es un autor. Así que es interesante cómo Dios, conociendo el futuro, usa a un profeta Exacto. para predecir la liberación que iba a tener el pueblo de Israel. Y algo que me llama la atención, pastor, es que lo llama mi siervo. Y dice que es conforme a lo que él quiere. Pero Ciro no era del pueblo de Israel. Entonces, ¿cómo él puede utilizar a personas, vamos a decirlo, foráneas? A lo que pudiera ser, si lo traemos a nuestra actualidad, como alguien que quizás no es cristiano puede llegar a ayudar a la obra, a la causa. ¿Cómo podemos nosotros explicar eso, pastor? Y no solo eso, le llama siervo y ungido, o sea, lo está comparando con Ungido, Cristo. ¿cierto? Ya Claro, eso es más que un siervo. Exactamente, lo estaba comparando con Cristo. Ahora, respondiendo a tu pregunta, es muy interesante cómo alguien pagano que no tiene conocimiento de Dios o del pueblo de Israel es usado por Dios. Podemos decir ahorita no es una persona que se ha bautizado. Exactamente. O no profesa alguna no es religión. cristiano, no es bautizado. Eso nos da a entender que Dios puede usar a otras personas que no son de su pueblo para lograr sus propósitos. Y muchas veces, ¿por qué lo hace así? Porque no hay nadie dentro del pueblo de Israel Fuerte, que muy. sea usado por Dios en ese momento, que no esté en condición de ser usado, Así como es. pasó con Nabucodonosor en el caso, ¿verdad?, de Babilonia. Ahora, usa a Ciro. Ciro no tenía idea, no conocía a Dios, al Dios de Israel, pero él tiene o reúne las características que Dios necesitaba para salvar al pueblo de Israel. Así que Dios puede usar a otra persona hoy en día que no es del pueblo de Dios, podemos decir que no es cristiano o adventista del séptimo día, para traer también un mensaje especial, para traer liberación, para traer esperanza a aquellos que no están viviendo conforme al plan de Dios, porque lo que Dios quiere finalmente es salvarnos, salvar a sus hijos. Así es, pastor. Bueno, es bien interesante ver cómo lo que fue esa parte histórica cuando Ciro viene a ser libertador del pueblo, porque él vino a ser la figura que liberó al pueblo. Sabemos que lo hizo Dios, pero alguien de la parte humana, el Señor le permitió llevar a eso. Y vinieron días muy bonitos, muy buenos dentro del pueblo, esa liberación, el retorno a casa. Lo vemos, yo siendo inmigrante, siento siempre ese cariño, esa tristeza cuando recuerdo mi casa. Y volver a mi casa siempre ha sido uno de mis sentimientos más fuertes. Pero esta gente estuvo mucho más tiempo y no era simplemente porque estaban trabajando en otro lado, estaban cautivos, fueron cautivos por muchos años. Exacto. Y vemos que todo Dios lo hace en el momento preciso. El pueblo de Israel, como dijimos al principio, estaba en esa esclavitud. Ellos añoraban volver a Jerusalén. Exacto. Pero ya el profeta Jeremías había anticipado que esa cautividad iba a durar 70 años, Elías. Y justamente al cumplirse 70 años, ¿aparece quién en escena? Aparece allí. Aparece Ciro. Exacto. Aparece el libertador, el salvador. Y se le llama también el ungido. O sea, hay un paralelo con Cristo. Entonces, llegado el cumplimiento, aparece Ciro para poder liberar al pueblo. ¿Y qué es lo que hace él? Conquista a Babilonia con su ejército, y una de las primeras acciones que realiza ya en el poder es justamente pedir o permitir que el pueblo de Israel retornara a Jerusalén y comenzaran a reconstruir la ciudad de Jerusalén. Así que vemos que hay una similitud. También dice Gálatas 4:4,
cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, con el propósito de salvar a la humanidad. Así es. Pastor, ya se nos está yendo el tiempo y quisiera hacerle una pregunta más. ¿Cómo podemos nosotros esperar en Dios? ¿Puede eso convertirse en realidad en nuestras vidas? El pueblo le tocó esperar al pueblo de Israel. ¿Cómo nosotros ahora, sabiendo tantos problemas que hay y tantas cosas que pasan a nuestro alrededor, podemos nosotros llegar a tener esa confianza que nos muestra el mensaje de esta semana? ¿Cómo podemos nosotros esperar y saber confiar en esas promesas? Bueno, Dios es amor, Elías. Y cuando entendemos que Dios es nuestro creador y que Él es también nuestro redentor, nuestra confianza se llega a depositar en aquel que Él envió, en el Salvador, que es Cristo Jesús. Y la lección termina diciendo de que ese cumplimiento final de libertador para el pueblo de Israel y para la humanidad entera es Cristo Jesús. Amén. Entonces, cada uno de nosotros que pasamos por situaciones difíciles o que estamos viviendo algún momento que nos sentimos como que no hay esperanza, como que ya no hay más remedio, por la crisis que vivimos, por el pecado, por una conciencia culpable, debemos recordar de que Dios, Él quiere lo mejor para nosotros. Y Él nos dice: no temas, yo estoy contigo. He enviado a mi Hijo para que pueda ser tu Salvador, pueda ser tu libertador. Y cuando nosotros aceptamos o reconocemos eso, Elías, ya en nuestra vida comienza a haber una transformación. Exacto. Una transformación que no es propia, que es obra y gracia del Espíritu Santo. Y necesitamos nosotros permitir que el Espíritu Santo actúe para poder experimentar esa transformación. Esa palabra que usted dijo es clave, permitir, porque está en nuestra decisión aceptar o no. El Señor pone delante de nosotros las bendiciones y todo y nos dice: hey, por favor, escógelas, aquí están. Pero si nosotros no permitimos, simplemente no va a pasar nada. A veces decimos: yo confío en el Señor, pero no actuamos en pro de eso. Así que eso puede ser bien importante para que nosotros podamos conseguir esa seguridad, esa certeza de que las promesas que nos muestra la Biblia se van a cumplir en nuestra vida, pastor. Exactamente, y eso llega a ser, digamos, la conclusión del mensaje de la lección de esta semana, que así como Cristo Jesús llegó a ser un siervo, como el pueblo de Israel tenía un propósito de servir, y Ciro vino a salvar, Cristo vino a cumplir eso también, a salvarnos a nosotros, y ahora tenemos una responsabilidad de poder servir a otros y de poder mostrarles al Salvador del mundo, para que otros también tengan la oportunidad, el privilegio, queridos amigos, de experimentar la libertad del pecado en Cristo Jesús. Buenísimo, buenísimo. La verdad, muchísimas gracias, pastor, por compartir este rato con nosotros. En este sábado en familia nosotros siempre estamos agradecidos de que ustedes nos acompañen, que podamos compartir estudios tan interesantes como este junto con nuestros amigos en casa, con los que nos están escuchando quizás en la radio. Quizás de repente alguno va ahorita camino a algún lado y va en su carrito escuchándonos. Me gustaría que les dejaran un pequeño saludo a todos esos amigos que nos han escuchado y nos han visto en este día, y ya con eso culminamos este segmento. Gracias, Elías. Sí, queridos amigos, donde te encuentres, recuerda que Cristo Jesús no solamente fue un siervo sufriente, sino también es el Salvador. Y es tu Salvador. Debes aprender a confiar en Él. No importa cuál sea la experiencia que estás viviendo hoy en día, pero si requieres esperanza, el Señor es esperanza. Si requieres salvación, Jesús es tu Salvador. Así que quiero que hagas de Él tu mejor amigo, hoy y siempre. Mis amigos, nos vemos el próximo sábado en este su segmento Código Binario. Que Dios les bendiga y sigan disfrutando de este sábado en familia. Probad y ved. Historia de hoy: un coche para Dios. ¿Qué pasó? No sé, algo se averió, no sé. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Esta es la tercera vez que nos deja en la calle. Vamos a tener que pensar en comprar algo más nuevo.
Y ahora no estamos en situación económica para cambiar el auto. Sí, podemos utilizar nuestros ahorros para comprar algo más nuevo, pero primero tenemos que llamar al auxilio para que nos socorra de este lugar. Al día siguiente con mi esposa fuimos a una agencia de autos para ver los precios y condiciones de pago. ¿Hola? Sí, soy Daniel. Dígame. Oh, por Dios. ¿Qué pasó, Daniel? Un momento, por favor. Doña Elisa, la dueña de la casa donde nos reunimos con el grupo pequeño, falleció. Ay, falleció. Qué pena. Oh. Un momento, por favor. Ya salimos para allá a ver en qué podemos serle útil. Vamos a tener que buscar otro salón. No vamos a tener donde reunirnos. Vamos a construir un buen salón y en este terreno. Así nunca más tendremos problemas con el lugar para reunirnos. ¿Y cómo lo vamos a construir si no tenemos el dinero? Sí, tenemos el dinero, porque en lugar de comprar ese auto, vamos a construir una casa para Dios. Durante 3 meses, nuestro grupo se reunió en el mismo local de la construcción. El trabajo de Dios se fortaleció con la ayuda de todos, a punto de realizar 2 bautismos en nuestra pileta. Este salón nos sirvió como casa de Dios durante 5 años, hasta que conseguimos comprar un terreno e hicimos una gran campaña para la construcción de una iglesia definitiva. Hoy tenemos más de 50 miembros en nuestra iglesia con todos los departamentos funcionando plenamente. Ahora, quiero invitarte para que juntos podamos adorar a nuestro Dios a través de los diezmos y ofrendas. Que el Señor te bendiga. El cielo está confuso y los vientos soplan fuerte, van golpeando sin piedad muchas vidas inocentes. Hoy las aguas no obedecen, su camino se ha perdido y la tierra clama a gritos con rugidos de su vientre. Y la gente angustiada en medio de 1000 problemas se pregunta si habrá alguien que calme la tormenta ante tanta adversidad, en medio de la enfermedad que impone fin a la maldad y vuelve a dar al alma paz.
manos enfermos sanó, con su poder muertos levantó, al mundo entero rescató. Él hace milagros de amor. Él hace milagros de amor. Solo dobla tus rodillas cuando sientas temor, pide en nombre de Jesús y confía en su amor. Dile tus problemas, dile tu dolor, todo va a estar bien en el nombre del Señor. No tengas temor, hay alguien que puede entregar serenidad en la aflicción, consuelo en la tribulación. Con su voz el mar calmó, con sus manos enfermos sanó, con su poder muertos levantó, al mundo entero rescató. Él hace milagros de amor. Él hace milagros de amor. Él hace Los canales digitales nos han dado la oportunidad de compartir más con ustedes, llevar un mensaje muy especial a cada uno de sus hogares. Es por eso que este sábado tenemos la oportunidad de escuchar un hermoso mensaje espiritual por el pastor José Gregorio Navas. Esperamos que disfrutes de este tema muy inspirador. Y te recordamos que el próximo sábado estaremos aquí con ustedes iniciando el mes con programación nueva y diferente. Disfruta de la programación de Sábado en Familia. Feliz sábado, mis hermanos. Dios me los bendiga. Quiero extenderles un saludo cordial a todos los hermanos y amigos que están participando de esta conexión a través de Visión Global Media, a través de las redes sociales y a través de nuestra radio Visión Global Radio. En la mañana de hoy quiero compartir con ustedes la palabra de Dios y el tema de hoy estará fundamentado en el libro de Santiago, capítulo 1, versículos del 2 al 4. Soy Gregorio Navas y quiero compartir con ustedes un mensaje de esperanza. Una de las características de los auténticos cristianos, hermanos, es el de ser victoriosos en medio de las pruebas y las dificultades. Vamos a la palabra de Dios. En el capítulo 1, los versos 2 al 4, menciona lo siguiente: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Cómo puede ser que el apóstol Santiago haga una declaración al decir, tened por sumo gozo en medio de las pruebas? Quizás alguno de ustedes se preguntará, ¿cómo es posible que voy a disfrutar estar en prueba? ¿Será que tú disfrutas teniendo problemas, teniendo dificultades? ¿Qué querrá decir el apóstol cuando está haciendo esta declaración? Meditemos un momento a quién está dirigiéndose el apóstol al declarar este texto. En el libro de Santiago, en el capítulo 1, en el verso 1, dice la palabra de Dios lo siguiente: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Sí, mis hermanos, los judíos de ese tiempo estaban viviendo un momento de persecución terrible.
Poco después del apedreamiento de Esteban, se levantó una persecución donde los cristianos tuvieron que abandonar sus casas. El apóstol está escribiendo a los cristianos judíos expulsados de sus hogares. También está escribiéndole a gente que sufre y es explotada por tener que creer en el nombre de Jesús. Sin embargo, a pesar de todo, Santiago no es ignorante de las cosas que están pasando. Él mismo presenció, mis queridos hermanos, quizás cuando Esteban fue apedreado por Saulo, y posiblemente él también estaba padeciendo las mismas circunstancias que los otros cristianos estaban viviendo. Algunos de nosotros tal vez han experimentado momentos difíciles en la vida, en circunstancias donde quizás, mi querido hermano, tú deseas flaquear, y se te hace difícil confiar y esperar en Dios. Quizás en este tiempo de pandemia que estamos viviendo, quizás tú estás pensando en tirar la toalla y abandonar la fe. ¿Cómo, mis queridos hermanos, podemos vivir en esta situación? Pero la palabra de Dios, hermanos, nos destaca de que las pruebas, hermanos, son el instrumento de Dios para poder modificar nuestro carácter. Hemos aprendido, hermanos, que las pruebas nos ayudan en nuestro crecimiento espiritual. Ellas nos motivan y nos ayudan a producir esa perseverancia, ese gozo y esa madurez en la fe. Las pruebas son como un termómetro donde se mide nuestra calidad cristiana. Allí se mide nuestra calidad de fe, nuestra paciencia, nuestro amor, nuestra mansedumbre y, por supuesto, hermanos, con ella aprendemos a crecer en la experiencia cristiana. ¿Cuál es el propósito de las pruebas en la vida del cristiano? Allí en el texto dice, versículo 3 del capítulo 1, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La palabra paciencia que aparece allí, hermano, viene del griego upomoné, que significa, hermano, constancia, firmeza, fortaleza. Es esa cualidad, hermanos, de resistir con firmeza. Es esa cualidad confiada de esperar un fin deseado. Es esa actitud que en medio de la circunstancia, en medio de los problemas, en medio del dolor y el sufrimiento, nosotros podemos confiar en Jesús. Queridos amigos, es ese upomoné, es esa confianza la que te ayuda a avanzar en las dificultades. Esa paciencia, ese upomoné que menciona Santiago, es el que te ayuda a avanzar ahorita en medio de esta pandemia. Es el que te ayuda a evitar, hermanos, de que tú desistas, de que tú tires la toalla, de que tú abandones la fe. ¿Cuántos hoy en día, hermanos, están luchando en su vida cristiana porque sienten que ya no pueden más? ¿Cuántos hoy en día, mis queridos amigos, están luchando con Dios porque sienten que lo que están viviendo no es posible avanzar? Se está perdiendo la fe, se está perdiendo la esperanza y la gente no entiende, le echa la culpa a Dios y se está decreciendo en la vida espiritual. La hermana Elena de White menciona en el libro Colportor Evangélico, página 188, la siguiente declaración. Escuchen bien, las pruebas y los obstáculos son los métodos de disciplina que el Señor escoge y las condiciones que Él señala para el éxito. El que lee en los corazones de los hombres conoce sus caracteres mejor que ellos mismos. Él ve que algunos tienen dificultades y aptitudes que bien dirigidas pueden ser aprovechadas en el adelanto de la obra de Dios. Su providencia los coloca en diferentes situaciones y variadas circunstancias para que descubran en su carácter los defectos que permanecerían ocultos a su conocimiento. Les da la oportunidad de enmendar estos defectos y prepararles para servirle. Muchas veces permite que el fuego de la aflicción los alcance para purificarlos. Hermanos, Señor nos prueba porque nos ama. Porque es la única forma, hermanos, de crecer en la fe. Son los instrumentos que Dios utiliza para cambiar nuestra vida, para que tú puedas crecer en la experiencia cristiana. Mis queridos hermanos, la confianza que nosotros tenemos en Dios es como el oro. Así como el oro, así como la calidad de oro es probada por el fuego, nuestra experiencia de fe se pone a prueba en medio de los problemas.
Sí, mis hermanos, si nosotros pasamos la prueba, entonces nuestra fe va a ser más valiosa que el oro. Y es por eso, hermanos, que nosotros debemos tener confianza plena, que aunque aparezcan los problemas, aunque aparezcan las dificultades, Dios está delante de nosotros acompañándonos porque nos ama de todo corazón. Con respecto a las pruebas, hay algunos aspectos que hay que considerar. En primer lugar, la victoria está asegurada si nosotros aprendemos a escuchar la voz de Dios. Y mis hermanos, el campo de batalla es nuestra mente. Estamos en medio de una guerra. El enemigo de las almas nos ataca constantemente. Te pone en circunstancias donde tu fe es probada. Te pone en circunstancias para que tú dejes de confiar en Dios. Te pone en tentación de tal manera de que tú pierdas la confianza en Dios y tú cedas a las artimañas del enemigo. No debemos echarle la culpa a Dios, hermano, por las dificultades, por las pruebas y por las luchas. La palabra de Dios dice en el libro de Santiago, allí en el mismo capítulo que estamos estudiando, en los versículos 13 al 15, lo siguiente: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Así que, mis hermanos, tenemos que conocer las artimañas del enemigo. Nosotros somos pecadores. Nuestros propios malos deseos nos llevan a pecar. El enemigo nos presenta la tentación y nosotros caemos, hermanos, porque somos seducidos por el mal. Pero debemos, hermanos, conocer las artimañas del enemigo. No debemos permitir que el enemigo de las almas nos derrote. Y eso tiene que ver, mis queridos hermanos, porque nosotros nos olvidamos de escuchar la voz de Dios. ¿Cómo, hermanos, no caeremos en tentación si estamos lejos de Él? Si es difícil, hermanos, para un cristiano que está conectado con Dios y a veces cae ante circunstancias de las tentaciones, imagínate, mi querido amigo, si tú estás alejado de Dios. Imagínate si no estás orando y estudiando la Biblia. El enemigo puede aprovecharse de ti y puede aprovecharse de tu mente. Es por eso que debemos pedirle a Dios que nos dé ojos y oídos espirituales para poder ser sensibles a la voz de su Santo Espíritu. Esto, hermano, nos permitirá seguir las indicaciones de la palabra de Dios y nos ayudará, hermanos, cada día a crecer hasta que Cristo venga por segunda vez. Otro aspecto a ser considerado es que Dios sabe cuánto tiempo debe ser probado cada uno. Algunos dicen, ya no puedo más, pastor. Algunos mencionan, pastor, ya no puedo continuar. Siempre caigo, vuelvo a caer nuevamente. Y se sienten desanimados porque se sienten hipócritas delante de Dios. Queridos hermanos, dice la palabra de Dios en Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Sí, mis hermanos, si queremos seguir a Jesús, si hemos decidido seguir al Señor, debemos entender que mientras estemos en este mundo, vamos a pasar por aflicción, pruebas y dificultades. Ninguno de los discípulos que Jesús tuvo, ninguno de los apóstoles eran ignorantes a esto. Jesús les explicó, hermanos, que mientras estemos en este mundo, el diablo va a hacer lo posible por dañarnos. Jesús prometió, hermanos, que iba a estar con nosotros a cada paso de nuestra vida. Él dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dice el apóstol Juan en el último capítulo de Juan. Nosotros, hermanos, debemos entender las circunstancias que estamos viviendo, el tiempo que estamos viviendo. Y de esta forma debemos entender que este mundo está lleno de dolor, lleno de aflicción, pero son necesarias para cambiar nuestro carácter. Hermano, es en medio de la prueba, es en medio de la lucha donde tú creces en la fe. Dice la palabra, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová, según Salmos 34:19. Dios utiliza las pruebas, hermano,
muchas veces como una manera de alcanzarte. ¿Cuántas veces, mis queridos hermanos, tú te has alejado de Dios? Pero Dios, aunque respeta tu decisión, yo quiero decirte que Dios te ama con todo el corazón. Él va a tratar de alcanzarte. A veces coloca la prueba, hermanos, porque quizás es la única manera de que tú voltees a mirar al cielo. Muchas veces en medio de la aflicción, en medio del dolor, en medio de las circunstancias difíciles, es cuando tú volteas a mirar a Dios. Y Dios puede intervenir en tu vida y puede salvarte. Dios quiere que crezcas en la fe. Es por eso que Dios te prueba, es por eso que Dios te ama, porque el anhelo de Dios es tener un encuentro contigo cada día. Mis queridos hermanos, todas las pruebas pueden ser superadas. Dice la palabra de Dios en el libro de Corintios, 1 de Corintios capítulo 10, versículo 13, que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres, y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape con el fin de que podáis resistirla. Hermanos, si Dios te coloca una prueba, es porque sabe que tú puedes superarla. Dios no te va a colocar en una situación donde tú no puedes avanzar. Si estás en una situación difícil es porque Dios está plenamente seguro que esa circunstancia te ayudará a crecer y que tú tendrás la capacidad de avanzar en el nombre de Jesús. Oh, mis queridos hermanos, Dios conoce hasta dónde tienes capacidad. Y si te conoce y si te coloca en circunstancias es porque te ama. Si debemos consultarle a Dios es porque necesitamos cada día acercarnos más a Él, rendirnos a Él y ejecutar su voluntad. Y esta pandemia, hermanos, puede ser superada porque el Señor nos invita a ser más que vencedores. Mis queridos hermanos, ¿desde hace cuánto estás luchando con Dios? ¿Desde hace cuánto quieres tirar la toalla? ¿Desde hace cuánto estás siendo sacudido por tentaciones, por pruebas y dificultades? Oh, mis hermanos, el Señor nos invita a perseverar. En medio de la pandemia podemos avanzar. En medio de las dificultades de la vida diaria podemos avanzar. En medio de los problemas económicos podemos avanzar. En medio de los problemas de nuestro hogar nosotros podemos avanzar. Mis queridos hermanos, experimentar esa resistencia, ese upomoné de que hablaba en el versículo al principio que estábamos comentando. Queridos hermanos, necesitamos entender que en medio de las pruebas el Señor Jesús nos bendice. Todas las pruebas quiere el Señor que se conviertan en una bendición para tu vida. La palabra de Dios dice allí en Santiago capítulo 1, versículo 4. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La obra de Dios, hermanos, no queda a medias. Cada prueba que nosotros pasamos es para ir avanzando y creciendo en la fe. En la medida, hermano, que tú estás siendo probado, tu vida está siendo transformada. Dice que esa paciencia, esa resistencia, esa perseverancia va a ser una obra completa en tu vida y en la mía. Dios, mis queridos hermanos, dice que esa paciencia va a ser su obra completa para que seamos perfectos y cabales. Pero quiero mencionar algo, el perfecto de la Escritura no es el perfecto que tú y yo conocemos. Desde el punto de vista humano, cuando hablamos de perfecto, hablamos de impecabilidad, hablamos de irreprensible, de intachable, de insuperable, sin tacha alguna. Así entendemos la palabra perfecto, pero el perfecto de la Escritura viene del griego teleios, que más bien destaca, mis queridos hermanos, madurez, que Dios ha alcanzado un propósito que es completo, que la obra de Dios se ha completado en tu vida. Si recordamos, hermanos, a Noé hablaba de un varón perfecto,
Recordamos también a David, un varón conforme al corazón de Dios. A lo largo de la Escritura encontramos hombres y mujeres que fueron perfectos delante de Dios, pero que tuvieron fallas y dificultades. Mis queridos hermanos, Dios te invita a ser perfecto. El perfecto de la Escritura es aquel que busca a Dios con todo el corazón. Es aquel que en medio de las pruebas no se rinde, sino que cae de rodillas delante de Dios, le pide perdón y sigue adelante. Es aquel que no se conforma en medio de la tentación, que resiste y avanza en medio de las pruebas. El perfecto delante de Dios, hermano, es aquel que en medio de esta pandemia no se conforma. No se conforma, no se queda encerrado en casa. ¿Tenemos que tener cuidado? Claro que sí. Pero no se conforma, avanza en el nombre de Dios. Obra para bien, participa en la iglesia y trata de ganar almas para Cristo Jesús. Mis queridos amigos, el anhelo de Dios es que las pruebas se conviertan en una bendición en tu vida. Dice Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Qué promesa tan linda. La promesa que Dios te da a ti y me da a mí. La de vivir con el Señor por toda la eternidad. Aquellos, mis queridos hermanos, que se preparan porque quieren esperar a Jesús por segunda vez. Aquellos que confían en Dios porque a pesar de las dificultades, a pesar del dolor y los problemas, avanzan en el nombre de Jesús. Quiero que sepan, hermanos, que las pruebas que estamos viviendo hoy no son comparables a las que van a venir en las escenas finales de la historia de este mundo. Hoy en día estamos siendo probados. Durante este año, hermanos, hemos estado siendo probados severamente. Y sin embargo, yo creo de todo corazón que el Señor, en medio de la restricción, al estar encerrados, hemos tenido la oportunidad de consagrarnos ahora más que nunca. Hemos tenido el tiempo y la oportunidad de buscar a Dios, de prepararnos. Porque la palabra de Dios dice, hermano, de que en el tiempo del fin vendrán pruebas severas. Allí, hermanos, en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 10, dice, porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. ¿Te encuentras preparado para ese momento? Mi hermano, si en esta hora nosotros no perseveramos en las oportunidades que Dios nos da, si en esta hora que tenemos libertad para adorar, en esta hora que tenemos facilidades para buscar a Dios con todo el corazón y sin ningún tipo de restricción, imagínate cuando llegue el tiempo que eso no sea posible. Estamos en la oportunidad de Dios para consagrarnos. El Señor se presentan problemas y dificultades. Sí es cierto. Pueden haber problemas por la pandemia. Puedes tener problemas en casa. El enemigo sacude y nos da duro. Pero yo pregunto, ¿te vas a rendir? ¿Te vas a rendir, mi querido hermano? ¿Vas a tirar la toalla cuando estamos viviendo en las escenas finales de la historia de este mundo? ¿Te vas a conformar? ¿Por qué no le das una oportunidad a Dios? El Señor ha hecho lo imposible para alcanzarte. Te ama tanto, mi querido hermano, que te coloca en pruebas y dificultades porque Él quiere alcanzarte. Mis queridos amigos, dice la palabra de Dios en Lucas 16:10, el que es fiel en lo poco, será también fiel en lo mucho. Hermanos, hoy en día nos cuesta ser fiel en las pequeñas cosas. Yo te pido que tú resistas, hermanos, en medio de esta pandemia. Yo te pido que tú resistas a abandonar la iglesia. Mi querido hermano de iglesia, yo te pido de que tú perseveres en tu fidelidad a Dios a través de la entrega de los diezmos y las ofrendas. Yo te pido, hermano, de que seas fiel a Dios cuando tengas que resistir para seguir con tu esposa y seguir cuidando de tus hijos. El Señor te pide que tengamos esa paciencia, ese upomoné que nos capacitará para el tiempo del fin. El Señor nos invita, hermano, a ser fieles en lo poco, que nos capacitará para llegar a los eventos finales de la historia del mundo como protagonistas y como ciudadanos del reino de los cielos.
entrando en la recta final del tema de hoy, quiero preguntarte, ¿estás cansado de perseverar? ¿Estás cansado de resistir? ¿Estás cansado de hacer el bien? Nuestro carácter debe ser transformado, porque de otra forma no podremos tener un carácter idóneo para ir al cielo. Y si el Señor no cumple su propósito en nosotros, lamentablemente, hermanos, no podremos ser trasladados a la Canaán celestial. Es necesario, hermanos, que como cristianos pasemos por situaciones difíciles, de que en medio de esas situaciones difíciles Dios muestre su poder, su gloria. Muchos hermanos están pasando por situaciones inexplicables, pero Dios dijo que con la prueba vendrá la salida. Dios ha prometido que en medio de las situaciones difíciles veremos la gloria de Dios. Yo te invito a no conformarte. Yo te invito a perseverar. Yo te invito a confiar en el Señor. Yo te invito a todo corazón de que aceptes las pruebas con gozo, entendiendo que son el instrumento de Dios para prepararte para el cielo. Gracias, Señor, porque tú nos llamas. Gracias, Señor, porque nos das el privilegio de servirte. Gracias, Señor, porque en medio de las pruebas tú estás con nosotros. Y mi querido amigo, el Señor no te llama para fracasar. Si en esta hora tal vez le estoy hablando a alguien que está pasando por una situación muy difícil, quiero decirte que no estás solo, que Dios está dispuesto a acompañarte a cada paso, de que Dios envía ángeles para protegerte. ¿Has caído? Pues dobla rodillas, mi querido hermano. Clama la misericordia de Dios y levántate y avanza. Persevera, upomoné, resiste, hermano, hasta que Cristo venga. Vale la pena, porque el Señor, hermanos, es bueno y su misericordia es para siempre. Que el Señor les bendiga. Lágrimas
escucha mi llamar. Él me conoce, Él sabe mi pensar, Él ve mis lágrimas y escucha mi llamar. Y escucha mi